Pilares República Federal, La Nueva Joya Radio y Bajo Puente Radio presentan entrevista con Hamid Alday Martínez, cronista de Coatlinchan. Bienvenida y bienvenido. Muy buena tarde, bienvenidos, bienvenidas a Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Hoy jueves 5 de febrero de 2026, transmitimos en vivo desde Pilares República Federal, Alcaldía Iztapalapa, y damos agradecimiento primero a la producción. Quiero agradecer a mi queridísimo Black is Black en la asistencia de producción. En la mesa de controles se encuentra Lupita. Muchas gracias, Lupita. Bienvenida. También tiene a su asistente, Basie, ¿es correcto? Aspiri, corrijo. Gracias, Aspiri. Y quiero, a nombre del titular, de los titulares de Bajo Puente Radio, su servidor, Israel Loquillo, presente y a bordo desde Bajo Puente Radio. También quiero agradecer a nuestra directora LSPO, Virginia de Luna Gaspar, por el espacio y por el apoyo para difundir Bajo Puente Radio. Ahora quiero presentar a mis grandes colegas. De mi lado derecho tenemos a Alberto Abarboa, cronista de Aztahuacán. Bienvenido. De este lado, Norma Bárcenas, Norma de Minnesota. Gracias, que también ella va a estar al pie del cañón, ¿verdad? En el timón. Claro que sí, aquí manejando el barco. Eso. Dale duro. Muy bien. En las cámaras tenemos Chris Tax, su contador de bolsillo y mucho más. Vámonos, Guido. Y a nuestras pequeñas y grandes talentosas locutoras. Tenemos a Jackie Valens. Jackie Valens. Nadie. Bienvenidas también. Y vamos a arrancar. Tenemos un invitado. Tenemos dos invitados de lujo. Así que prepárense porque va a estar muy interesante la plática comadreada del día de hoy. Así que, ¿qué tenemos de este lado, mi querida Mine? Ok, aquí tenemos la presentación precisamente de nuestros queridísimos invitados. Uno de ellos es el maestro Hamid Alday Martínez, ¿correcto? Sí, correcto. Maestro precisamente y cronista precisamente de San Miguel Cuautlinchan, Texcoco, ¿es correcto? Coatlinchan, perdón. Los nombres todavía me fallan un poquito, ustedes disculparán, pero para eso tenemos a nuestro queridísimo cronista que nos va a estar ayudando y corrigiendo precisamente algunas de esas pequeñas fallitas que llegamos a tener y más en nuestro propio lenguaje. Efectivamente, mi querida Norma de Minnesota, y también nos acompaña. Hola, yo soy Mari y pues también trabajo en colaboración con el cronista de Coatlinchan. Bienvenida. Pues vamos a dar paso a la semblanza, mi querida Norma. Originario de San Miguel Coatlinchan, del municipio de Texcoco, ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. También es especialista en educación por la UPN. ¡Vámonos! Maestro en educación por la UVM, miembro activo del Consejo de Crónica Municipal de Texcoco, fundador del proyecto cultural La Piedra Rodante, conferencista en temáticas de educación, así como impartición de talleres de escuela para padres y educación tecnológica, conferencista en temas sobre historia, cultura y tradición de San Miguel Coatlinchan, docente activo de las asignaturas de tecnología, matemáticas y física en Tlatelolco, Ciudad de México. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, les agradezco esta invitación, este espacio. De verdad, muy bonito, bien lleno de energía. Me da muchísimo gusto que estés aquí o que estén los dos aquí. Ya hemos platicado un poquito ahorita fuera de radio, de micrófono, y tienes muchas historias, tienes muchas cosas muy interesantes que podemos dar a conocer ahorita y mucho a lo que serían las raíces. En este caso, ¿cómo fue su infancia en Coatlinchan? Pues mi infancia en Coatlinchan fue bellísima. La recuerdo mucho porque ahí crecí, me desarrollé, siempre he vivido ahí. Estuvo llena de muchos eventos que me marcaron y fueron
esa parte decisiva para llegar incluso a ser cronista. Les voy a contar una historia que casi nadie sabe. Yo no quería estudiar. ¿Cómo? No me gustaba estudiar. A ver, platícanos. No me gustaba. Y entonces, pues mi mamá decía, está bien, ¿no? Una vez que ya sabes que ya no quiero estudiar, mamá. Y sí, mi mamá dice, sí, sin problema. Teníamos un tío que pues era de esos tíos a la antigua, ¿no? Y él era campesino, de oficio campesino, ¿no? Entonces, ok, perfecto, pues hay que ganarse, ¿no? La estancia en la casa, ¿no? Y pues nos mandaba a trabajar con mi tío, el señor Amado Martínez. Pues sí, ¿no? El arado, la yunta, todavía el asadón, ¿no? Y entonces, pues, después de esa gran lección del buen trabajo, dije, no, sí quiero estudiar. Siempre sí me convencieron. Sí, quiero estudiar. Por las buenas sí estudió. Sí, por las buenas. ¿Pero qué te levantaba tempranito? Sí, nos levantábamos a las 4:30, 5 de la ¿Qué para incluso él sembraba calabaza, maíz, trigo, entonces el riego de la calabaza o del maíz en los tierras que él tenía, incluso pues luego le daban el riego, así se le dice, le daban el riego como a las 11, 12 de la noche, ¿no? O sea, le tocaba regar su parcela en el pozo y le daban esa autorización a regar 11, 12 de la noche, ¿no? Y entonces recuerdo, ¿no? Nos íbamos a esa hora bajo la luna, por eso digo, tengo recuerdos bellísimos, ¿no? Y estar en el campo bajo la luna llena, ¿no? Y sentir ese frío y luego me acuerdo que pues estábamos chiquillos como de 12, 13 años, 11 y pues la noche lo único que te alumbra literal es la luna, ¿no? Me acuerdo que nos resbalábamos en la tierra los dos y sopas, ¿no? Y nos mojábamos y me acuerdo las regañizas que nos ponía mi tío, ándale, levántate. Y ahí íbamos, ¿no? Porque se tiene que ir regando por surcos, ¿no? Entonces hay un sistema en donde vas colocando unas rejillas para que el agua no se brinque y entonces muchas historias de niños, ¿no? Ahí que cerca de ahí veíamos, está un cerro que hoy sé que es un cerro histórico y veíamos luces, ¿no? Y en la noche, y me acuerdo que decían, no, pues son las brujas, ¿no? Y se apagaba la bola de fuego, ¿no? Y se prendía en otro lugar, ¿no? Y estábamos chiquitos y esos... Qué miedo en ese momento, Ajá, ¿no? Y pues de ahí, pues, crecí mucho. Mi abuela fue también un factor importante porque mis padres eran ambos docentes, entonces trabajaban ambos turnos, éramos 4 hermanos y me acuerdo que muchas veces pues estábamos al cuidado de mi abuela o también de una tía, la tía Emma y sus hijas y pues personas con tantas historias, con tantas leyendas. Yo siempre me acuerdo que cuando mi abuela nos contaba una historia diferente, veía en su cuarto tenía una foto muy grande de un señor vestido así tipo vaquero, con sombrero, pistola, y le decía, ¿quién es ese, abuela? No, pues era tu abuelo, fue mi esposo, ¿no? Y después de ahí pues tanto me llamó también la atención esa fotografía, que después descubrí quién en realidad era mi abuelo, ¿no? Fue capitán de las defensas rurales, y después se convirtió en alcaide de la prisión de Texcoco y luego alcalde de Texcoco, ¿no? Y nada más con esa foto y con las historias que la abuela me contó. Entonces fue una infancia muy bella para mí, ¿no? Mi padre, recuerdo que de chiquitos formamos un equipo de fútbol y ese equipo mi papá nos llevaba a los cerros a jugar, a practicar, entonces fue una infancia bellísima y ahí empiezo a conocer la historia porque como les decía, pues mi tío era campesino y pues al arar la tierra o al cosecharla pues salían figuritas prehispánicas, ¿no? Pues estaba chiquito, ¿no? Y me acuerdo que preguntaban, ¿y esto qué es? Y pues mi papá me decía, pues son de culturas muy antiguas, ¿no? Pero ¿qué es eso, papá? Sí, nos daba libros y leíamos y decía, mira, esto es. Y pues eso siempre me intrigó y pues eso a la larga pues me lleva a hacer esa parte de la crónica de mi comunidad. Oye, tu mejor amigo de la infancia. Mi mejor amigo de la infancia, tuve bastantes y todavía los sigo frecuentando, me comunico con ellos, fueron varios, ¿no? Recuerdo uno,
tenía Saúl Suárez, ¿no? Que siempre jugábamos de chiquillos, Luis Efrén Ramos, Enrique, tantos que aún nos seguimos frecuentando, fue muy esa amistad, ¿no? El equipo de fútbol con el que jugamos, ¿no? Después se convirtió en el barrio de los IBC, ya crecidos, o sea, ya éramos los IBC, ¿no? Ya, sí, el barrio IBC, y pues tantos esos amigos que aún sigo frecuentando y nos vemos en el barrio y ahí siempre, ¿qué tal? Es una hermandad muy padre. Y fíjense que tenemos la costumbre de en la infancia de ponernos un sobrenombre. Me imagino que tenías un sobrenombre, ¿se puede saber o no? Sí, en el barrio. ¿Por qué se ríe la compañera María? Es que luego no me creen cómo me dice. A ver. En el barrio me conocen como el Nazareno. Vámonos. El Nazareno, ¿por qué? Porque allá en Coatlinchan se lleva a cabo la representación de Semana Santa. Y entonces 3 años fui escogido para representar el papel de Cristo. 3 años. Y entonces recuerdo que pues allá es una tradición muy padre esa de Semana. Sí. Y pan por ti, por la música. Hay una historia muy relacionada incluso con Iztapalapa. No somos tan antiguos, pero sí guarda ahí esa tradición, tiene una música especial. Y entonces en la noche del jueves, los judíos, así les conocemos, los que son los soldados, los soldados pues van a recoger a todos los actores, ¿no? Y al final pasan por el Nazareno, el Cristo. El Cristo, ¿no? Y entonces, por ti. pues mis vecinos, siempre, ¿no? Ya vienen por el Nazareno porque van tocando la flauta, ¿no? El Nazareno. Y entonces, pues, así se me quedó, ¿no? Y entonces en el barrio, así. ¿A qué edad empezaste a hacer el actor principal? Es que es algo así como le comentaba allá es tan arraigada esa tradición que, pues, de hecho, somos una familia que somos la familia que más Cristos ha tenido para la comunidad. 4 generaciones. Tuve tíos, primos, sobrinos, nietos, que hemos interpretado ese papel. Y ahí la tradición es igual, uno tiene que empezar desde chiquito. Yo me acuerdo desde los 13 años, pues salía de acompañante. No, tenía un primo que precisamente salía de Cristo y recuerdo que yo le decía a mi mamá, oye, ¿por qué mi primo sale así que montado en un burrito? Ya nos comentan, no, es que aquí se lleva. Y entonces, pues íbamos a ver y le decía, pues me gustaría salir, ¿no? Y entonces desde chiquito yo me metí, ¿no? Y entonces era niño del pueblo, ¿no? O sea, no tienes ni diálogos ni nada, pero es la ilusión de que estás ahí en la representación y sales y acompañas. Después, al año siguiente, a los 14 años, ya me dieron igual papel del ayudante del carpintero. Es un papel, ¿no? El que según hace la cruz de Cristo, ¿no? Entonces el ayudante del carpintero es el que literal le carga la cajita, ¿no? Y me acuerdo que pues es la ilusión de muchos ahí, ¿no? Que mi mamá me mandó a hacer mi cajita así de herramientas y ahí según metía mi martillito y mi todo. Después pues ya me empezaron a dar papeles chiquitos porque así se empiezan, ¿no? Con papeles chiquitos y también ahí pues hay audiciones, ¿no? Porque hay varias personas que buscan el papel de Cristo. Y recuerdo que a los 18 años estaba la comitiva, se abre la convocatoria para los Cristos y yo le digo, mamá, me gustaría audicionar. Y dice mi mamá, pues estás muy chavito, pero tú ve, ¿no? Porque tienen en ese tiempo los mayordomos tenían la tradición de que pues que fuera un poco más grande el Cristo, ¿no? Porque se carga una cruz bastante pesada, como de 90 a 100 kilos, ¿no? Y pues estaba igual en ese tiempo bien delgado, ¿no? Y decía mi mamá, híjole, y si no, pues le decía, pues yo nomás voy a anotarme, ¿no?
Y pues sí, me anoté y nos mandaron a traer, éramos en ese tiempo 3 candidatos y pues te hacen hablar, te hacen muchas preguntas y pues dije, pues yo fui a decir como lo que tenía y pues al final ya fueron, porque la tradición es de que entre ellos se encierran y te eligen y una semana o un mes después van y te tocan a tu casa y te dicen, si eres o no eres el elegido. Y ya recuerdo que sí me mandaron, me tocaron a la casa. Y yo pensé, digo, no, pues me van a dar otro papel. No, pues es que venimos a platicar contigo y con tus papás, porque es la tradición, porque que también la familia esté de acuerdo, ¿no? De que va a salir, ¿no? Porque pues son bastantes cosas que uno que tiene que hacer, la preparación física, los gastos, ¿no? Sobre todo. Y en ese tiempo yo todavía estudiaba, ¿no? Entonces fueron a preguntar, ¿no? A mis papás, ¿no? Que si estaban en la disponibilidad de apoyarme, pues porque era estudiante y que si iban a solventar los gastos, ¿no? Porque son trajes, vestimentas, varias cosas. Y sí, pues adelante, dicen mis papás, sí. Y de ahí. Una pregunta que tengo desde que te conocí, nunca te la he hecho. ¿De dónde viene tu nombre? ¿Qué quiere decir tu nombre? Hamid, ese nombre es musulmán, es del Corán. En el Corán, a Dios se le menciona con 99 nombres distintos, como en el cristianismo, el Señor, etc. En el Islam también, 99 nombres, y uno de ellos es Hamid, que significa el que es digno de alabanza. Y mi apellido es Alday porque igual con la investigación que hemos realizado de la familia, venimos de familia migrantes libaneses. Hay un árbol genealógico en donde pues sí, una migración libanesa llega a Veracruz. De hecho por ahí viene, por eso hay muchos libaneses en México. Está los Eliú vienen de esa parte libanesa. En el centro histórico está hasta el famoso reloj libanés. Entonces de esas migraciones libanesas proviene el Alday. Ese es el significado de Hamid. ¿Y quién te propuso para Cristo? ¿Quién me propuso para Cristo? Pues fue primero yo solito. Yo dije, pues voy a ver, ¿no? Porque quiero ver. Y pues te digo, el primer año así me eligieron. Después pasaron interpreté el papel y después me invitaron para seguir interpretando los papeles, como a los 5 años. Como a los 5 años me volvieron a llamar para ver si lo volví a interpretar. Entonces lo volví a interpretar 2 veces. Luego cuando cumplí 33 años, igual los mayordomos me dijeron que si quería interpretar. Entonces el tercer año fue muy significativo para mí porque ese año tenía una preparación, estaba comprometido, ese año nos habíamos comprometido, entonces fue muy padre. Muy significativo. Y además, según los escritos e investigaciones, Cristo tenía 33 años cuando llega a ser el gran profeta, ¿no? El hombre que predica, ¿no? Entonces esos fueron los 33 años que hice. Entonces estuve actuando aproximadamente desde los 13 hasta los 23, ¿cuántos? 20 años haciendo diferentes papeles, y ya ese año dije, ya, también ya es tiempo de consagrarnos. Fíjate que hilando a la siguiente pregunta que va a hacer mi queridísimo Alberto, en ese tiempo, en ese lapso de actuar, empezaste a desarrollar hacia qué perfil ibas. Comentas que estudiaste, eres egresado del Instituto Politécnico Nacional, donde con toda la afirmación, ahí te exigen lo que es matemáticas. Los profesores a nivel medio superior te tienen bien checadito, bien controlado a la actualidad. Y es ahí donde uno se va forjando, si a alguien le gusta las matemáticas, la física y todo este show. Así como la UNAM tiene las sociales, filosofía, que también son muy buenos, y ambos en la medicina. Pero de ahí, entonces, das un salto, tienes el papel principal, y eso te compromete
a iniciar algo que a ti te gusta. Inicias tu preparación del nivel medio superior después de los 18 años y de ahí surge la siguiente pregunta, mi querido Albert. ¿Cómo es que estudias en el poli para ingeniería y te nace el amor, la pasión por la crónica? Inicias en Es la que crónica. fíjense que Coatlinchan siempre ha sido un pueblo que ha despertado el interés a muchas personas, que por el monolito, por su templo, el gran monolito que muchos conocen como Tlaloc, la Chalchitlicue, allá en Coatlinchan la piedra de los Tecomates. Incluso hay expediciones en los años 30, en los finales de 1800, de personas que iban a ver al gran monolito ahí en Coatlinchan, ¿no? Entonces siempre ha despertado esa curiosidad. Entonces siempre llegaba turismo y a veces los delegados pues no tenían a quién dirigirse o a quién mandar a los turistas, ¿no? Recuerdo que pues a veces los delegados decían, no, pues hay un muchacho que sabe de historia, ¿no? Y entonces ahora sí que los entrelazaban conmigo. Y pues yo les daba las explicaciones, ¿no? Pues eran explicaciones, pues en ese tiempo básicas, ¿no? Porque no me dedicaba tanto a la crónica, pero eran básicas las explicaciones, ¿no? De la plaza, del templo y de dónde surgió la piedra. Entonces de ahí empezó a despertarme más y entonces empiezo a ver que empieza a llegar más turismo y pues claro, hay turistas que son más exigentes, ¿no? Más exigente me refiero a saber más. ¿Y esto por qué, no? ¿Y por qué tiene esta simbología, no? ¿Y por qué representa esto? Y entonces eso va haciendo de que yo empiece a leer más, ¿no? A investigar más, a hacer esa conciencia de, pues, si quiero también estar en esa parte, pues sí tengo que dar un buen conocimiento a la gente que se va. Y así fue cuando iba alternando también esa cuestión de mis estudios con la crónica. Mira, Ese fue el entrelace del por qué me empieza a gustar, ya siendo más cronista de la comunidad. Amit, vamos al primer corte comercial, pero quiero dejar sobre la mesa una pregunta de mi querida Jackie Valens. ¿Qué significa Cuautlinchan? ¿Qué significa? Muy buena pregunta. Regresamos con esta pregunta, mi querida Norma. Vamos a un corte comercial. Exactamente, vamos con un corte comercial. Les recordamos seguir inscribiendo a nuestros pilares. Recuerden que todos los pilares, los cursos son gratuitos, sin ningún costo. Aprovechen. Y ya volvemos después de este corte. En un momento, regresamos. Por lo mientras, aprovecha este espacio para descansar y dejarnos tus preguntas. ¿Listo? ¿Lista? Continuamos. Invitado al maestro Hamid Alday Martínez, gran cronista, y tenemos una pregunta nuevamente, mi querida Jackie Valens. ¿Qué significa Cuautlinchan? Bien, mira que Coatlinchan, es que también se puede pronunciar, mira. Les voy a hacer una explicación porque luego me dicen, ¿por qué a veces lo pronuncias o por qué a veces lo escribes? Hay documentos o crónicas que yo relato, Alberto se ha dado cuenta, que yo lo digo como Coatlinchan, otras veces lo digo como Coatlinchan. Ambas también son correctas, ambas pronunciaciones, ¿no? Una es la castellanizada y otra es la náhuatl, la materna, la original, y ambas son correctas. Coatlinchan viene separado del coat, que es serpiente, in, dentro de o pertenece a o es de, y chan, de casa. Entonces es la casa de la serpiente o la morada de la serpiente. Pero el náhuatl es un idioma que no nada más se traduce, hay que también saberlo interpretar, ¿no? Porque si lo decimos, pues nada más es la casa de las, o hay algunos que hasta dicen, la casa de las víboras, así mucha gente lo dice, ¿no? Y hasta suena despectivo, ¿no? Así, la casa de las víboras, ¿no? Así, a veces la gente chismosa o algo, ¿no? Pero cuando empezamos a introducirnos al contexto filosófico, porque las personas de la Culhuacan eran gentes muy estudiosas, empezamos a darle este contexto de que la serpiente como tal tiene un símbolo. ¿Es el símbolo de qué?
pues de la sabiduría, del conocimiento, del poder, de la fuerza, ¿no? Por eso siempre las grandes culturas mesoamericanas representan esta fortaleza, como por ejemplo Quetzalcóatl, Tlaloc, ¿no? Entonces, Coatlinchan incluso llegó a ser la capital, la primer capital de la Coloaca, la primer capital de, digamos, de la Cuenca de México fue Coatlinchan. Fue tan vasta, ¿no? Y entonces, Coatlinchan, en el sentido filosófico, es el lugar o la casa en donde se crea el conocimiento, en el sentido filosófico. Es la casa del conocimiento, siendo que ahí fue una escuela en realidad también. Fue una escuela donde se generaba conocimiento, ¿no? De hecho, les voy a decir un dato bien interesante. Todos los descendientes mexicas tienen sangre de Coatlinchan. Les voy a explicar por qué. Cuando se funda Tenochtitlan, tienen que escoger el primer tlatoani, su primer gobernante. Y entonces hacen un consenso y dicen, ¿a quién vamos a hacer el primer gobernante de Tenochtitlán? Y entonces dicen, tiene que ser un hombre estratega, un hombre que sepa de guerra, un hombre que sepa de conocimiento, un hombre completo. Y entonces eligen a Camapistli. Y a Camapistli, ¿qué creen? ¿Que de dónde era? ¿O dónde se crió? De Coatlinchan. Entonces, toda la descendencia, Moctezuma, Tizoc, etcétera, etcétera, tiene sangre, pues decimos, de gente de Coatlinchan. ¿No era de Culhuacán? No, ahí lo marcan varios documentos. Él se cría y se desarrolla en Coatlinchan, Acamapistli. Y de hecho, por eso en su simbología aparece con el puñado de las flechas. Es descendiente de los chichimecas. Y nada más. Qué interesante, cosas que realmente no sabíamos. Y esa es la parte bonita de cuando tenemos a los cronistas con nosotros, ¿no? Porque nos lo cuentan de esa manera como un cuento, como que te llevan a, ¿no? Y eso es algo que nos gusta muchísimo. Ahora, otra de las cosas que me gustaría preguntar, muy independiente, ustedes dos, ¿cómo se conocen? También dentro de esta parte de empezar con la crónica, ¿o cómo se conocieron ustedes? Pues fue por su papá. También habla de Mari. Mari, cuéntanos, platícanos. Platícanos. Es el momento. Y qué mejor tener esa versión también de la mujer, ¿ok? En esta parte también de la crónica. Y aparte que son pareja, y aprovechando, como dices, viene el 14 de febrero, que también tienen ese mismo amor por la crónica. Entonces, se me hace algo bonito poderlos preguntar y que nos pudieran platicar brevemente su historia. Sí, claro, pues mira, en ese tiempo que nosotros nos conocimos, pues fue por mi papá, que él fue como que la vía, ¿no? Para conocernos. Pues todo empezó como todo, con los mensajes, ¿no? De WhatsApp. Empezamos a conocernos, a platicar. Entonces, más que en ese momento todavía la historia como que todavía no era como el auge, pero sí fue parte de, cuando ya nos hicimos amigos, pues yo lo acompañaba a entrenar porque en ese año iba a salir para Cristo, ¿no? Entonces, pues era de, me acompañas a entrenar con la cruz, a los ensayos, porque allá en Coatlinchan los ensayos se hacen todos los sábados, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención salir en Semana Santa, pero nunca nunca salí antes de, ¿no? Entonces, pues así nos fuimos conociendo. Yo creo que algo muy interesante, ¿no? Luego dicen, ay, es que ¿qué buscas en un hombre? Pero yo creo que la inteligencia, que fue lo que a mí me llamó mucho la atención, el que platicábamos, porque nos llevábamos, ¿verdad? Horas platicando y era interesante porque me contaba las historias, ¿no? Y tú bien lo dices, te lo llevaba de una forma que dices, ay, ¿en serio? Y te va enganchando, te va platicando. Yo soy también originaria de Coatlinchan,
Y entonces pues conectábamos, ¿no? Así de, oye, es que me contaron esto, pues fíjate que esto, a mí me gusta esto. Entonces fue esa parte, ¿no? Como le digo, así me fuiste enamorando, ¿no? De esas historias, ¿no? De más que de salir a los bailes, ¿no? Claro que son parte de, pero ese intelecto, esa inteligencia, ese conocimiento que él tiene, pues fue lo que a mí me gustó. Y más que nada también porque compartimos muchos gustos en cuestión de cultura, ¿no? Uno de ellos pues es Semana Santa, otro tema que a lo mejor igual va a tocar, que son los huehuenches también, ¿no? Que él tiene la culpa de que ahora yo también salga, porque yo también no salía. Entonces, pues él también como que me ha involucrado en esa parte. Y pues ahora, en aquel entonces pues éramos amigos, después novios, ahora como esposos, pues soy parte del equipo. Digo, yo no manejo como tal la crónica, pero tengo la oportunidad de acompañarlo, de asistir, ¿no? De en materiales, mira cómo ves, vamos a redactar, luego de hecho, ¿verdad? Compartimos la redacción. Ella me ayuda mucho a redactar porque yo tengo un problema de dislexia. Okay. Entonces siempre antes de publicar algo, siempre ella me está echando la mano para darle ese sentido. Ese complemento y poder sacar lo que nos interesa. ¿Ok? Ahora, otra pregunta más. Tú tienes un proyecto que es La Piedra Rodante. Sí. ¿Qué es? ¿Qué nos podrías contar de este proyecto? Fíjate que La Piedra Rodante, yo lo llamamos, es un grupo de cultura y museo itinerante. Viajamos, no tenemos un espacio como tal. Allá en Cuatlinchán hay una casa de cultura, pero casi nosotros no la ocupamos. Está abierta, pero nosotros decidimos crearla precisamente porque llega un momento en donde llegó mucho auge de turismo. Y entonces siempre me preguntaban, oye, ¿no tienes cómo se llama tu proyecto, no? Y yo le decía, no, pues no me encuentras así como Hamid Alday, ¿no? Y entonces, deberías buscarle un nombre. Y entonces empiezo a buscar este nombre. Digo, voy a ponerle un nombre. Sí, tienen razón, ¿no? Porque hay que colocarle un nombre para que se vea más visto. Entonces, lo más conocido de Cuatlinchán, pues es un monolito, que es una gran piedra, ¿no? El gran monolito de Cuatlinchán. Y decía, pues, es la piedra, pero como somos un museo itinerante, grupo de cultura, pues, la piedra rodante. Okay. Entonces, es la piedra rodante, ¿no? Y hay una metáfora que dicen, las piedras rodando se encuentran, ¿no? Y decía, algún día voy a hacer que todo esto me va a llevar a que dé una conferencia en el Museo Nacional de Antropología, tocando el tema de la Chalchitlicue. Y se cumplió también. Ya estuve ahí en antropología dando ese tema y digo, ya logré obedecer piedra rodante y por eso siempre seguiremos rodando, ¿no? Porque las piedras nunca se detienen, ¿no? Son inquebrantables. Exactamente, no firmes. Bien firmes. ¿Aquí cuántos integrantes son de la piedra rodante? En realidad somos tres integrantes. Es Mari, el profe Robert, que por cuestiones de salud hoy no vino, iba a venir, pero ahí le mando un saludo, de seguro que nos va a estar escuchando, el profe Robert y un servidor. Bien, pues vamos a la pausa musical, vamos a interrumpir esta interesante entrevista y seguimos en Bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Norma, platícanos alguna actividad que ofrece Pilares República Federal y los 300 pilares que hay en la Ciudad de México y uno más en Guanajuato. Exactamente, recuerden que tenemos muchísimos, tenemos precisamente lo que sería panadería, tenemos también lo que es fotografía, radio, también los invitamos a que vengan con nosotros, a poder participar en estas mesas, también a las actividades de deporte, ajedrez, que también ya lo que estábamos platicando hace un momento. Hay muchísimas actividades para que ustedes puedan venir, puedan disfrutar e insistimos, aprovechen, son totalmente gratuitas. Gracias, Norma. Regresamos. Cuéntanos, ¿habías oído algo de Cuatlinchán? ¿Te gustaría visitarlo? Continuamos. Y continuamos en Bajo Puente Radio, donde tu voz
une a la comunidad. Y ahora tenemos una pregunta de nuestra locutora Nadia. Adelante, Nadia. Maestro, hablemos de ese gran símbolo. ¿Por qué algunos se llaman Tlaloc? ¿Por qué algunos le llaman Tlaloc? Estamos hablando de la... Allá en la comunidad le llamamos la piedra de los tecomates. En la Ciudad de México aquí lo conocen como Tlaloc, y también hay otra posición que le llama la Chalchitlicue. En realidad, ¿por qué se le conoce de diferentes nombres? Bien, desde un principio, pues, la gente de nuestra comunidad de allá de Coatlinchán conoció ese gran monolito que estuvo acostado mucho tiempo ahí en una cañada. En la cañada, nosotros le conocemos la cañada, y siempre estuvo acostada. Entonces había muchas teorías porque en un principio no estaba totalmente descubierta, nada más se le veía la parte de sobre encima. Hay algunas imágenes en internet que las pueden encontrar. Solamente estaba descubierta de la parte de arriba. Y entonces la gente, pues, como si la vemos, tiene algunas perforaciones aquí en el frente, tiene algunas perforaciones. Esas perforaciones le llamaron, las asociaba la gente con tecomates. ¿Qué es un tecomates? ¿Qué es una jícara? Una jícara, de las jícaras que usan en los pueblitos, de esas de calabaza o de tecomate. Entonces ellos decían, es la piedra de los tecomates, y también la asociaban con el agua, por lo mismo de que ahí se acumulaba el agua y la situación. Incluso hay leyendas tras esos tecomates y el agua que se llegaba a acumular, ¿no? Y pues la gente le lavaba, siempre le hacían rituales, ¿no? En ese tiempo estaba Leopoldo Batres y otro arqueólogo que era Chavero. Entonces a Chavero le envían una imagen, un dibujo. Dice, me envió mi amigo un dibujo de este monolito que está allá en Coatlinchán. Y entonces lo describe y dice, no, pues es una mujer, y por las características, pues es una Chalchihuitlic, o sea, una esposa de Tlaloc, una de las asociadas de Tlaloc. En ese tiempo Leopoldo Batres venía haciendo excavaciones, ya había hecho excavación en Teotihuacán y estaba haciendo excavación allá en Huexotla, San Luis Huexotla, y entonces empieza a ver los artículos que Chavero dice, no, para mí que este cuate está equivocado. Y Leopoldo Batres va a la cañada y literal ve el monolito, hace su estudio, y entonces, como él tenía permiso de Porfirio Díaz de escarbar por donde él quisiera, pues empieza a descubrir el gran monolito. Y entonces se da cuenta que es como una muela, y empieza a escarbar, y viene más y más y más y más. Entonces hay un libro que él escribe que se llama Tlaloc, y en él dice, haciendo la escarbación en el gran monolito, él da las primeras medidas ya exactas, 7 metros de altura, un peso de 170 toneladas, y yo digo que no es una Chalchitlicue, como dice, es un Tlaloc. ¿Por qué? Por las características que tiene, y es que además, dice, encontré en los 4 esquinas del gran monolito restos de niños, él lo maneja así, sacrificados, que en realidad la palabra correcta es ofrendados. Dice, encuentro restos de niños sacrificados. Y entonces dice, sí, no hay otra, es un Tlaloc, porque a Tlaloc se le ofrendaban los niños, y entonces encuentra también estos niños y encuentra esos ofrendamientos, y entonces dice, este es un monolito Tlaloc. Y como él era literalmente el oficial del gobierno, pues lo nombra Tlaloc, y así es porque le llamaron Tlaloc. Pero te digo, está la otra oposición, que lo dicen los chaveristas, en donde dicen, no, es una mujer por el tipo de tocado, por las vestimentas, por todo ello. Pero te digo, la gente de Coatlinchán es bien inteligente, dice, hay que se peleen, para nosotros seguirá siendo la piedra de los tecomates. Por eso el nombre de... Y déjeme hacer una pausa, un paréntesis, porque voy a hablar de un tema de la dualidad. La dualidad que hay en las deidades, hombre y mujer. Entonces, pues a nosotros se nos ha enseñado, a ustedes desde la historia,
a través de los libros que Tlaloc está en el Museo de Antropología e Historia y que ahora hay esos mitos o esas historias y es ahí donde surge la pregunta. Entonces, ¿es mujer o es hombre la que está en la figura que está en el Museo de Antropología? Es que mira, yo tengo una conferencia que se llama Techachalco, el pueblo olvidado. Antes de llamarse Coatlinchan, el pueblo se llamó Techachalco, muchísimo antes. Y era una civilización que no se sabe en realidad de dónde procedía. Nadie ha hecho estudios nada más así tan precisos. Entonces yo me dediqué a saber qué era Techachalco y quiénes eran los techachalcas. Entonces, pues hay muchos, en esa zona hay muchos campesinos que conocen lugares donde dicen, es que encontré eso. Entonces, la amabilidad de ellos fue siempre de llevarme y con base a todo ello, propongo cómo es esta cultura de los techachalca. Y entonces, en ese proceso empiezo a ver pues las figuras que ellos construyen, que ellos lapidan, y son figuras muy burdas. O sea, es la figura, pero nos representa, ¿sabes qué es por ejemplo, sabemos que este es un tráiler, ¿no? Un coche. Sabemos que es una figura humana, pero no sabemos si es un hombre o una mujer. Así tallaban ellos, los techachalcas. Tú ves la figura y dices, ¿qué es? Pues no lo sé, es una figura humana, pero no sabemos si es hombre o mujer. Entonces, pues ellos son los que tallan. Porque muchos decían, es que fueron los teotihuacanos. No fueron los teotihuacanos, fueron los techachalco. Y lo tallaron en ese lugar, porque ese lugar, cuando sale el sol en primavera, alumbra perfectamente ese lugar, ¿no? Y hay tantos secretos todavía ahí guardados en ese lugar, y ahí está el monolito. Y todo apunta que fueron los techachalco. Y como repito, es hombre, mujer. Aún sigue ese misterio, ¿no? Yo también no me he atrevido a decir es hombre o es mujer, porque faltarían muchos detalles para en realidad decir si es un hombre o una mujer. Que es una deidad, y está enfocada a las aguas también. Y ese siempre también es parte de ese misterio que sigue guardando esa roca, ¿no? Y, por ejemplo, a mí muchos dicen, es que es Tlaloc, ¿no? O es Chalchitlicue. Y hay unos que se enojan, ¿no? Hasta cuando dicen el Tlaloc, de cuando dicen, no, es Tlaloc. O la Chalchitlicue, que no es Chalchitlicue, no es Tlaloc. Yo no me enojo, respeto, porque todos son puntos de vista válidos, ¿no? Todos te podemos tener una cierta verdad hasta que sea desmentida, ¿no? Ni nadie la ha desmentido, ¿no? Nadie ha dado pruebas refutables a que es esta deidad. Entonces, para mí sigue siendo ese misterio, ese secreto que le sigue dando ese toque para seguir siendo estudiado. Si me dijeras es hombre o mujer, pues incluso hasta podría ser hombre-mujer, ¿no? Porque también las deidades prehispánicas tenían esas dualidades, hombre-mujer, ¿no? Pero también apunta a que sí puede ser una mujer. ¿Por qué? Por la posición en la que estaba, ¿no? Que estaba acostada, las piernitas las tenía abiertas, el río llegaba y mojaba primeramente sus entrepiernas, el sol sale, o sea, todo apunta que quizá fecundación. Por eso miraba hacia donde nace el sol, por eso el río bajaba y le llegaba desde acá, o sea, la fertilizaba. Un simbolismo que también nos puede apuntar que sí puede ser una mujer. Mucho que investigar. Vamos a dar el pie a Cris y después a Nadia. Claro, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa tlaloques? Tlaloques. Los tlaloques son los ayuda. Fíjate que en la cosmovisión de los pueblos prehispánicos tenían Tlaloc tenía ayudantes, ¿no? Y entre ellos esos ayudantes pues eran los famosos tlaloques, que incluso hay hasta leyendas, ¿no? De que son pequeños duendecitos, ¿no? Los famosos cheneques, los aluches, en otras culturas los conocen así. Y estos pues son los ayudantes de Tlaloc.
hay gente, hay campesinos, ¿verdad?, que nos han comentado que los han visto en la montaña, porque todavía en las montañas hay muchos secretos, ¿no? Y la gente, a pesar de sus creencias, de la cultura arraigada, por ejemplo, cuando entra a la montaña pide permiso, de verdad, o sea, y yo en un principio era un poco gnóstico en esa parte, ¿no? Pero como crecí, como les digo, entre gente campesinos, no, sí, o sea, de verdad, las montañas son entes vivos de respetar, y recuerdo de que se pide permiso, se les deja una ofrenda, ¿no? La gente grande incluso hasta si le habla a la tierra, ¿no? Porque dicen, vamos a entrar a esa zona, y entonces nos cuentan, ¿no? Vemos esos niñitos, dicen, no, niñitos chiquitos y corren y están desnuditos. Esos son los tlaloques. Y mira, te voy a contar algo. Cuando tengan la oportunidad, vayan al templo de Coatlinchan. Y en el templo, las primeras representaciones de los ángeles, porque el templo de Coatlinchan fue de los primeros templos que se hicieron sobre la región. Hay un documento en donde dice que el primer templo, Motolinía menciona, el primer templo, bueno, que se construye fue el de Texcoco, eso no cabe duda. Dice, después había tantos bautizados que no se daban abastos, y entonces los de Coatepec crearon su primera iglesia, y después pues ya viene la de Coatlinchan. Entonces, cuando se construye el templo, pues llegan los frailes y dicen, esculpan ángeles, ¿no? Dibujen ángeles, escúlpenle ángeles en el barroco, ¿no? Pero las culturas de aquí dicen que es un ángel, ¿no? Y bueno, es que me dicen que dibujemos ángeles, ¿no? Y entonces, pues recuerden que les enseñaban esa parte del cristianismo, ¿no? Y les dicen, bueno, pues los ángeles, pues son entes protectores, y están también entre nosotros, y nos cuidan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues lo hacen la relación y dicen, entonces son tlaloques, ¿no? Pues sí, ¿no? Son entes que están entre nosotros, nos cuidan, nos protegen. Y ustedes vayan al templo de Coatlinchan y van a ver, no angelitos, van a ver tlaloques, que son personajes chiquitos que están gorditos y custodiando el templo en puntos estratégicos, en las bases, en la torre, ¿no? Y entonces dice, pues ya, me imagino los frailes, no, pues sí, ya les quedan. Y ellos decían, pues ahí están nuestros ángeles, ¿no? Y en las portadas del templo, pues me imagino que los dibujaban y decían, no, pero llevan alas, ¿no? Y se ve que después les ponen unas alitas, ¿no? Como diciendo, bueno, ya les pusimos las alitas que les faltaban. Pero son los ayudantes, y andan en ese cuidado de las aguas, de los montes. Por eso muchos campesinos los siguen viendo. Ándale. Nadie. ¿A usted le gusta ser cronista de Coatlinchan? Me encanta, me fascina. De hecho, si yo pudiese dedicarme al 100%, sería súper feliz, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a varios cronistas, compañeros de la crónica, que tienen esa dicha, ¿no? De que, pues, tienen esa facilidad de que ese sea su 100% de trabajo. Y yo lo hago en mi tiempo libre. Por ejemplo, ahorita vengo de dar clases, ¿no? Pero a mí me fascina, ¿no? Y estoy leyendo, y en mis tiempos libres leo más, y siempre estoy investigando. Es mi pasión, es una parte. Muchos hasta piensan que soy historiador, así, pero me encanta, me fascina. Es mi mayor... ¿Qué es un granicero? Un granicero. Los graniceros, fíjate que son personas que tienen un don. El don de llamar el agua. No cualquiera puede ser granicero. Son personas muy interesantes, el estudio de esas personas. Se supone que una persona se hace granicera cuando le cae un rayo. Quiere decir porque fue elegido por Tlaloc. Entonces, si en tiempos antes se decía, hijo, le cayó un rayo, entonces si sobrevivió, tiene el don de ser granicero. Entonces, ellos se dice que tienen el don de comunicarse con estas entes y con la naturaleza para llamar el agua. Hay hasta documentales que se llaman Los Graniceros.
Hay personas que incluso también se refieren con los vareros, que les llaman algunos. Fíjate que estas personas agarran unas varitas, literales, van a donde dicen, es que queremos hacer un pozo, agarran un par de varitas o una varita en forma de Y y hacen la energía de las aguas, lo van llevando, wow, y te dicen, aquí está, aquí hay agua. Y yo lo vi de niño porque, como digo, mi tío era campesino y llevaron a un varero, que es parte de esa cultura. Y aquí, y después llevaron a los ingenieros de Conagüitas y efectivamente, ahí estaba el agua. Ese es un granicero. Wow, pero qué interesante y de verdad qué ameno es poder seguir platicando de todo esto. Ahorita vamos ya a nuestro tercer corte, y regresamos en un momentito más y les recuerden que también pueden aprender en los pilares, autonomía económica, también pueden terminar el bachillerato. Es muy importante que lo sepan y pues te agradecemos muchísimo en este último corte tu participación y regresamos en un momentito más ya para poder cerrar este programa. ¿Qué te está pareciendo la entrevista? ¿Te gustaría preguntarle algo al maestro? Siéntete en confianza, este también es tu espacio. Y con tu comentario, hacemos más unida a la comunidad. ¡Continuamos! Puente Radio, contentísimos con nuestros invitados. Les recordamos que estamos a 5 minutitos rápidamente del Metro Peñón Viejo y estamos bajo puente vehicular. De ahí surge Bajo Puente Radio en 2023 y cerca, pues Avenida Calzaina, Zaragoza, la calzada. Sí, a unos pasos. A unos pasitos rápido llegar y pues así es para que puedas tú participar en esas actividades como es gastronomía, electricidad, carpintería, serigrafía. ¿Qué más tenemos? Música, tenemos canto, ajedrez, básquetbol, box, actividades sin costo alguno porque ya están pagadas con nuestros impuestos. Así que solamente requiere que traigas tu CUR y con eso tramitas tu folio. Y también se invita a la comunidad que está cerca de Nezahualcóyotl, viene a participar a los pilares. Hemos tenido personas que vienen desde Iztapaluca y la verdad que se enriquece ese gran talento, esa gran comunidad. Pues vamos a continuar, mi querido Albert. Tú también, bueno, una pregunta, a lo mejor no es del tema exactamente de Cuatlichan, pero tú también participas en la exposición itinerante. Sí, soy parte de la exposición itinerante Hijos de la Cuenca de México. Es una exposición de verdad bella que vale la pena que la visiten. Ahorita está en Chalco, entonces ahí visiten Hijos de la Cuenca. Tengo una duda. ¿Cuautlichan es un pueblo o es un municipio? No, es un pueblo dentro del municipio de Texcoco. Nosotros pertenecemos a Texcoco. Texcoco es el municipio y nosotros estamos dentro del municipio. ¿Qué tamaño tiene? Texcoco es uno de los municipios más grandes del Estado de México. Y Cuatlinchan precisamente es el pueblo más grande del municipio de Texcoco. Porque ahí tienes un vecino que es Papalocla, sí, que sí es municipio. Sí, de hecho, Cuatlinchan es más grande que Papalotla. Papalocla mide 3 kilómetros cuadrados. Decía un cronista, Papalotla es un pueblo de primera, porque le metes segunda y ya saliste del pueblo. También unos días espero que nos visites también. Sí, entonces sí, es bastante grande y ahora ya cada vez tiene más colonias. De hecho, se está buscando también ese perfil para que llegue a ser alguna vez municipio. Oye, Camil, y para aquellos que nos escuchan a través de Facebook, en plataforma digital, Facebook Pilar República Federal, en sus diferentes sintonía, también agradecemos porque estamos también transmitiendo la Nueva Joya Radio para toda la comunidad de Minneapolis, Minnesota. Y cuando vengan a visitarnos, nuestros paisanos, ¿cómo llegar al centro ceremonial? ¿Cómo darnos un punto de referencia desde la Ciudad de México o de sus alrededores? Para llegar a Cuatlinchan yo digo que es fácil, siempre he dicho, ¿eh?
Si vienes de la parte en Indios Verdes, digamos, de esa zona, hay un autobús ahí en la terminal de Indios Verdes o en la terminal de autobuses, y en esa terminal salen a Texcoco. Y esos autobuses te dejan precisamente cerca de la catedral. Donde te dejan esos autobuses, enfrentito salen las combis que dicen Coatlinchan. No hay pierde, ahí sale. Si vienes por la autopista de este lado, por toda esta zona, ahí en el Metro La Paz, salen autobuses que llegan directos a Coatlinchan. O si te vienes en autobús, puedes tomar toda la Zaragoza y pedir la bajada en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Ahí te bajas y pasa igual de ahí al centro de Coatlinchan, son 5 minutos. Ahí en transporte. Y ahí pues está la plaza y está el templo. Porque sí, para llegar hasta donde está el monolito, donde estaba el monolito, sí hay que hacer una caminata, porque no hay como tal transporte. Entonces uno llega, toma una combi y lo deja, digamos, hasta una colonia que nosotros se conoce allá como Valle de Tlaloc, y de ahí pues es subir un poquito a la montaña. De donde deja la combi son como una hora más o menos caminando hasta donde está la cañada, que es ahí donde surge el monolito. Y de ese camino no fue construido, porque luego muchos piensan que hay muchas fotografías antiguas del monolito y piensan que por ahí subió todos esos caminantes. No, ese camino lo construyó el gobierno precisamente cuando salió de ahí el monolito, que es toda una travesía. Hay libros enteros documentales de cómo fue bajado el monolito. Pero en ese caso, o sea, nosotros podemos llegar, porque por ejemplo yo llego y me voy a perder. O sea, se puede contratar a alguien, Claro, algún guía que te lleve y te explique todo esto. Sí, de hecho estamos trabajando con el gobierno de Texcoco, con el sector de turismo, para hacer estos recorridos. De hecho, ustedes pueden llegar, y ahí igual en la delegación pues tienen nuestros datos y ahí nos pueden contactar y ahí pues los llevamos. O también en nuestras redes sociales, que es La Piedra Rodante, pues publicamos las caminatas que realizamos a los diferentes puntos de Coatlinchan, ¿no? Ya sea la plaza. Es que hay caminata para todo, ¿no? Porque uno, por ejemplo, la plaza, la gente que nada más le gusta estar en la plaza y el templo, la plaza, el templo, y que ya es para que más que les gusta caminar. Como más aventureros, la plaza, templo y le llaman así la cuna de Tlaloc, pero no, bueno, nosotros les llamamos la cañada. Y son esos 3 puntos que se visitan. Ok, y cuéntanos, bueno, ya nos estás contando ahorita que, bueno, ya hay 3 puntos estratégicos para poder ir a visitar, porque ahora en estos tiempos ya se da mucho de querer conocer, de querer salir, ya podernos empapar más de nuestra cultura. Ahora ya hemos visto más gente que dicen, antes de salir a otros países, voy a conocer primero mi cultura. Y creo que eso es una parte importante del cambio que ya se está empezando a generar en la parte social. Ahora sí, véndenos tu pueblo, véndenos Cuautlinchan. Dime, ¿qué otra cosa más hay? Es que su gastronomía, la barbacoa, no se la pueden perder. Yo le digo a ella que si yo pudiese comer barbacoa todos los días, comería barbacoa de Coatlinchan. No, es una delicia. Hay un señor en la plaza que vende unas gelatinas hechas todavía con leche de vaca, que saben deliciosas. ¿De vaca contenta? De vaca contenta. Es que dice una cronista, la maestra Lupita, ¿no? Coatlinchan es un museo, como tal un museo. Entre sus calles puedes encontrar tantos vestigios arqueológicos, la gente, su comida, sus leyendas, ¿no? Está lleno de leyendas, de lugares que guardan tradiciones. Entonces es un pueblo que te enamora, de verdad. Una vez que pisas Coatlinchan, quieres volver a regresar. Y no lo digo yo, lo pueden ahí, si hay personas que nos están escuchando, de esta sensación de que te vuelve a traer ese pueblo, vuelves a llegar y te vuelve a llevar una vez, otra vez, y cuando ves ya eres del pueblo. Yo les digo,
Pues es que, dice, ya me enamoré de Coatlinchan, ya me siento de Coatlinchan. Y le digo, pues es que es como Chabela Vargas. Los de Coatlinchan nacemos donde se nos da la gana. Y nada más regresamos a donde nos sentimos siempre acogidos a ese lugar. Hablando de recorrido, ya es que yo me dedico a hacer recorridos. Ujú. Te quiero comprometer públicamente. Queremos ir para abrir a la cañada. Sí, sí, claro, también por ahí tengo otra caminata pendiente que por cuestión de salud ya no la hice, pues la juntamos ahí para que, Y lo anunciamos para que nos acompañe el público para que en nos general. acompañen y es un recorrido muy bonito porque, como les digo, conocemos la plaza, conocemos el templo y conocemos el lugar donde fue extraído el monolito, que es un lugar bien místico, de verdad, nadie lo cree que es un lugar, y hasta que estás ahí te das cuenta, ¿no? Y dices, no por algo las culturas prehispánicas escogieron este lugar para ver esculpido ese gran monolito. Nadia. Platícanos de los huehuetles. De los huehuenches. Huehuenches. Mira que los huehuenches yo creo que es la tradición hasta ahorita datada más antigua de Coatlinchan. Los huehuenches datan desde la época colonial, o sea, desde los 1600, 1700, se sabe de los primeros huehuenches. Los huehuenches, es que luego mucha gente cuando empieza a salir a bailar el huehuenche a veces sale antes de Cuaresma, un poquito después incluso dentro de la Cuaresma, ¿no? Y esa parte, ¿no? Es que no están saliendo conforme al carnaval, es que no estemos saliendo conforme al carnaval, es que el huehuenche no está relacionado con el calendario gregoriano, el huehuenche está relacionado con el calendario agrícola. Entonces es un baile de resistencia y de protesta. Los españoles impiden muchas tradiciones, ¿no? Pero también el español le enseña las técnicas de cómo guardar los secretos, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Ya no vas a adorar esto, ya no, pero ahora te voy a enseñar canto, te voy a enseñar baile, te voy a enseñar. Entonces también aprenden y dice, en los cantos, en los bailes, en las danzas, ellos guardan sus secretos. Y entonces el huehuenche guarda ese secreto, el secreto de las danzas, de la agricultura. Entonces el huehuenche es una danza para invocar a los entes de la lluvia. Por eso son huehuenche significa los viejos. Los viejos son esos antepasados con los que el ser humano se siente relacionado, comunicado para llamar esas aguas. Entonces, de hecho, llega un momento en donde el huehuenche fue prohibido porque la iglesia se da cuenta que es un baile de burla y de protesta. Incluso dice, hay documentos donde dice, al que se le sorprenda bailar huehuenche, se le condena con 200 azotes. Entonces, por eso el huehuenche va bien enmascarado, va bien para que no descubran quién es. Y desde ahí, el huehuenche baila en Coatlinchan como protesta y tiene un canto que si tú lo descifras, híjole, ahí viene todo el secreto del huehuenche, ¿no? De esa burla, ¿no? Se burla de los ricos, se burla del templo, se burla de la iglesia, ¿no? Dice, Ave María concebida, vamos a empezar, con permiso de los señores que nos han de dispensar, canten amiguitos míos, cante sin ningún temor, se ha llegado la Cuaresma, porque tenemos la licencia de nuestro conciliador, o sea, y empiezan a narrar y se empiezan a burlar de los ricos y al final de los huehuenches se hace una boda. Y esa boda pues es una sátira de una boda de la realeza, ¿no? Y según se casa el hombre con la novia, ¿no? Pero ahí llega todas las mujeres que le descubre que, ¿cómo que ya te vas a casar? Y le sale la que era campesina, y le sale la que era la sirvienta. Entonces es una sátira, ¿no? Y sale un sacerdote, ¿no? Haciéndolo. Entonces imagínate el valor que tenían para que en esas épocas hicieran. Antes a mí, ¿qué crees? Me daba un poco de vergüenza ser huehuenche, ¿no? Porque decía, qué pena, ¿no? Que digan que son. Ya cuando empiezo a investigar la crónica y el valor de estos hombres para bailar huehuenche, dije, no, pues todavía seguimos esa resistencia, ese valor
de seguir bailando el huehuenche, ¿no? Y en este año, ¿cuándo podemos ver el huehuenche? Este año, o sea, son 3 domingos, 22 de febrero, 1 de marzo y 8 de marzo. El 8 de marzo es el cierre del huehuenche, es lo que nosotros le conocemos como la boda. Y la música se canta en vivo, o sea, es música de banda, y el huehuenche te baila todo, ¿eh? No es que, y olvida mucha gente que en los carnavales de esta zona, o los carnavales, las comparsas, son hijas de los huehuenches, de ahí surge el huehuenche, de todos esos bailes. Entonces, este año, de hecho, estamos, ¿verdad?, en la mesa de organización. Les mando un saludo a todos los organizadores del huehuenche de Coatlinchan, que ya nos van a escuchar, y verás que es algo diferente. Mari, tú dices que también sales de huehuenche. ¿Cuál es tu experiencia como parte de esto? Pues mira, al principio, bueno, más bien mi primer año fue en el 2019. Precisamente porque Jamie me hace la invitación. Y bueno, yo me visto de hombre. ¿Por qué de hombre? Porque primero nadie me va a conocer, precisamente porque me va a dar pena, ¿no? Y luego como una mujer va a bailar, ¿no? Todavía como que son esas partes de la mujer a su casita y cómo te vas a ver, ¿no? Entonces, cabe destacar que a mí siempre me han gustado los huehuenches. Desde que era yo niña, yo les decía a mis papás, llévenme, quiero verlos, la boda. Entonces, me gustaba, pero nunca salía, porque a lo mejor no tenía yo esa como motivación o el amigo de pues vente, ¿no? Porque a lo mejor ya entre amigos, el grupito, pues nos vamos. Cuando ya estamos casados, él me dice, ¿qué crees? Que yo salgo de huehuenche. Ya, ¿cómo va a ser? No le creía. Entonces, le digo, pues bueno, vamos a salir, a ver qué pasa. Y pues desde el 2019 para acá, he estado saliendo. Al principio, repito, era como la pena, ¿no? Y que no me conozca nadie, que no sepan quién soy. Pero a raíz de que nos hemos adentrado más en esta investigación, a mí me fascina. Me fascina, me encanta. O sea, de verdad que para mí el llegar ya a enero es así como de, ya van a venir los huehuenches. O sea, ya nada más escucho la música y empiezo. Y luego me dicen, ¿por qué mejor no te disfrazas de mujer, ¿no? Como tiene que ser, con tu falda de china poblana, tu sombrerito, tu blusita blanca de holán. Le digo, no, yo quiero ser de hombre, porque en parte también es como una protesta, ¿no? De decir, ¿y por qué la mujer? ¿No? También las mujeres tenemos esa oportunidad. Y yo me siento orgullosa de ser parte de los huehuenches. Y créanme y espero que nos visiten, de verdad es una experiencia tan bonita que la música, ¿cómo se dice? La alegría del huehuenche te va llevando, ¿no? Es algo increíble porque también el huehuenche tiene un gritito, le llaman, un gritito, pero como usamos máscara, pues da otro tono. No, ese sí todavía no me sale, pero ya estás trabajando. Sí, pero ya estamos trabajando en eso. Es que mira, fíjate, yo lo puedo hacer aquí, pero literal se necesita la máscara para que se escuche bien el grito. Son máscaras igual de cera. Entonces, por ejemplo, el de Chimalhuacán baila y hace ¡jajay! ¡Jajay! No tienen grititos así, pero el huehuenche de Coatlinchan dice bufa. Y entonces traes la máscara y se escucha totalmente. Y es que portar una máscara también es un arte, te transforma. Sí, te porque da como sabe esa libertad, ¿no? es de ahí la famosa parodia y la película de la máscara, ¿no? Te pones la máscara o eres otro, ¿no? Por ejemplo, me pueden decir, no, Jamín, ¿no? Que siempre se ve medio serio, ¿no? Y bailas, ¿no? Y brincas, ¿no? Y vas, ¿no? Y entonces, cuando te descubres, te vuelves a convertir en ti, pero cuando tú usas la máscara, eres el huehuenche. No, y aparte de caracterizarte, ¿no? Es el huehuenche, su vestuario no es como las comparsas, cabe señalar. Nosotros utilizamos un traje sastre, corbata, camisa, la máscara
un sombrero de charro, una pañoleta que te cubra totalmente hasta la espalda, y guantes blancos. O sea, literal no te tienes que conocer, o sea, no. Y pues yo, pues cuando ando ahí, luego me hablan y me hacen pasar porque soy hombre, ¿no? Uh-huh. Y ya empiezan a tratar como hombre, pero ya cuando me quito la máscara dicen, ah, caray, ¿no? O sea, hay una mujer detrás de... Entonces eso es lo que me gusta, la experiencia, ¿no? Y yo digo, yo seguiré bailando los huehuenches hasta que mis pies me lo permitan. Sí, el día 8 de marzo es la boda. El 8 de ¿Y marzo. de qué podemos llegar ahí a mediodía? Empezamos desde las 10 de la mañana y casi siempre se cierra la boda, se hace como 4 o 5 de la tarde ahí en la plaza. Ahí en la plaza. Y entonces es todo un camino, o sea, es un recorrido, o sea, digamos, Sí, empieza, no sé, al inicio del pueblo y termina en la plaza. Sí, se van tratando de recorrer todas las calles del pueblo. Es que mira, hay algo que es tradicional del huehuenche. El huehuenche vive del dinero del pueblo, ¿no? Porque es, como les decía, es una burla, ¿no? Incluso el huehuenche, fíjate, al principio los patrones no sabían que se burlaban de ellos. Fíjate cómo eran, iban y les tocaban a los ricos, ¿no? Le decían, ¿les bailamos una pieza, patroncitos? Y los patrones, no, pues órale, ¿no? Y ellos burlándose de ellos, ¿no? Hasta que se dan cuenta y dicen, no, pues estos canijos se están burlando de nosotros y todavía hasta les damos dinero, ¿no? O sea, ya hoy se sigue teniendo esa costumbre de que la banda se paga con el baile que se le va y se le toca a los patrones, ¿no? Incluso se le va y se le toca, ¿no? Patroncito, ¿le bailamos una? Ándale ya, ¿no? Y así, o sea, el huehuenche, seguimos guardando esa tradición, conservando de que el huehuenche siga siendo mantenido del pueblo. ¡Ay, qué padre! Ese es el famoso huehuenche y le echamos para que se mantenga original todavía. Exacto. Que somos ya de los pocos pueblos, porque muchos dicen, es que seguimos teniendo el huehuenche y ya cuando los vas a ver ya no es el huehuenche, ya es el carnaval, nada más con el nombre de huehuenche. Y nosotros sí hemos venido esa resistencia, esa lucha, por eso decimos Cuatlinchan existe porque resiste, de esa lucha de seguir manteniendo esa originalidad, ¿no? Y la mesa que este año formamos, está Areli, una chica bien, igual es una mujer y entró Marco, Mayra, ella, yo, Don Chucho, que es de los antiguos, y muchos más, Don Moni, Don Toño Aguilar, que es de los antiguos, Toño Ortiz, y no, es que son muchos. Son tantos que y nos apoyamos, y esta vez pues ya estamos dándole más difusión, pero no nos anunciamos como el carnaval, nos anunciamos como el huehuenche, porque queremos que siga fungiendo seguir rescatando esa... que somos el huehuenche, no somos ni la comparsa ni los carnavales, seguimos en esa lucha de resistencia, porque así se originó el huehuenche, como una lucha de resistencia, y Cuatlinchan ha resistido, se resistió al traslado del monolito, resistió al ejército, resistió a saqueos, resistió a muchas cosas, y ahí seguimos manteniéndonos vivos y de pie. Pues muchas gracias. Ahorita vamos a empezar a hacer una pausa, mi querida Norma de Minnesota. Recibimos a nuestros maestras y maestros, la maestra Maggie y el maestro Ángel. Bienvenidos. Pues bueno, hacerle un reconocimiento por su trabajo, por el trabajo que hacen en la recuperación de la historia oral. A nombre de la directora Virginia de Luna Gaspar, le damos pues el mayor reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por su conocimiento. Gracias, les agradecemos de verdad estos espacios maravillosos que tienen en la ciudad para abrirnos las puertas. Yo me quedo sorprendido porque el ver no es tan fácil, la verdad, esas oportunidades a los pequeños, ¿no? Siempre estamos a veces acostumbrados, ¿no? De que todo dura a los grandes, ¿no? Pero, ¿y ellos? Lo mismo en nuestra lucha ahí en Cuatlinchan es los niños, o porque podemos trabajar con los grandes, pero los grandes rápido nos vamos, pero el niño, ella es la semilla y ellos van a hacer al rato el papel que nosotros estamos, y ese es el papel más importante. Entonces, también yo los felicito y les agradezco a nombre de la comunidad que nos dan estas oportunidades, y también yo sé que nos están escuchando ahí nuestras autoridades de Cuatlinchan, que también nos han apoyado mucho en esta difusión cultural,
en estos espacios que nos brindan para hacer muchas cosas. Gracias. Los hospitales solamente están abiertos aquí en la Ciudad de México, pero no nomás es para la gente de la Ciudad de México. Es también para todos los vecinos del Estado de México. Estamos aquí que colindamos con todo el Estado de México. Está abierto para todo el público en general. No importa que no sean de la Ciudad de México. Claro. Muchas gracias, maestra Con permiso. Gracias. Maggie. Gracias, maestro Ángel. Gracias, muchas felicidades. Gracias. Y continuamos ahora. Vienen preguntas, sorpresas por parte de nuestras grandes locutoras, Nadia y Jackie. Adelante, chicas. Bueno, yo tengo, no es una pregunta, pero ¿tiene alguna leyenda que nos pueda compartir de Cuautinchan? Sí, mira, hay varias, ¿no? Hay de sirenas, de marranas encadenadas, de charros negros, de monjes. Tú dime y te cuento una. De sirenas, a mí me encantan las sirenas. Me encantan las sirenas. Pues va, te cuento una. Como les comenté en un principio, mi abuelo era el capitán de las defensas rurales, entonces él se tenía que saber el monte como dicen, de pe a pa. Ellos resguardaban todo ello, todos esos terrenos, entonces había un ojo de agua, un manantial, que ese manantial abastecía de agua a la comunidad. No es como hoy que tenemos llaves y todo eso, sino lo bajaban con acueductos hasta llegar hasta la comunidad. Entonces, ese manantial abastecía de agua a la comunidad y entonces, pues mi abuelo tenía la encomienda de ir a vigilar, pues que siempre estuviera limpio, que estuviera escombrado para que no cayera hierba, tierra o se fuera a tapar. Entonces, pues, en eso se le apareció una sirena. Le salió una sirena y se le paraba ahí, bueno, se salía y se le paraba ahí a la orillita del ojo de agua y le preguntaba, ¿no? Bueno, le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito un niño, porque si no me traes a ese niño, este ojo de agua se va a secar. Y entonces mi abuelo, pues, como comandante del pueblo, pues bajaba y decía, ¿saben qué? Pues que en el ojo del agua se me aparece una sirena y me está pidiendo un niño chiquito. ¿Qué hacemos, no? Y pues el temor de la gente, no, ¿y quién va a dar el niño, no? Y luego, y entonces hicieron una asamblea en el pueblo y dijeron, no, pues nadie quiere dar a un niño, ¿cómo vamos a dar a un niño? Y entonces pues subí a mi abuelo y le decía a la sirena, ¿y mi niño? No, pues no hay niño. Y entonces, como nunca le llevaron a ese niño, se secó el agua. Se secó el manantial y dejó de abastecer el agua. Pero dicen que por hacer ese mal la sirena se convirtió en piedra. Dicen que los dioses la convirtieron en piedra. Y entonces la gente subía y efectivamente estaba una sirena de piedra. Había una sirena de piedra y todos decían, ¿ya vieron? Esa sirena está de piedra porque los dioses la castigaron por haber dejado al pueblo, por haber secado el ojo de agua. Pero ¿qué crees? Que parecía que fuera como tal una leyenda. Apenas en un seminario que dio mi amigo el doctor Martín Carrillo, dató unos viajeros escandinavos que fueron a hacer una travesía a Cuautinchan. ¿Y qué crees? ¿Qué vieron? La sirena de piedra. Y está escrito, está escrito en un texto de unos escandinavos que dice, y entonces nos llevaron las personas de esos lugares a un manantial donde donde salía agua, dice, y vimos una sirena convertida en piedra. Y dicen estos, o sea, refiriéndose a los viajeros, dice que los dioses la convirtieron en piedra por haber secado el manantial. O sea, también la vieron viajeros escandinavos. Es algo bien interesante porque entonces ahí es donde decimos hasta dónde entonces llega la realidad de una leyenda, ¿no? Y a todos nos tienes en la mesa así, ¿de veras pasó? Esa es la todos leyenda, al ¿verdad? mismo tiempo. Ahora ya no se sabe dónde está la sirena, ya no se sabe
Algunos dicen que está tapada ahí, algunos dicen que la bajaron, pero ese es el secreto. Pero de que existió, existió. ¿Alguna otra leyenda que nos puedas compartir? La de la marrana encadenada. Es que, ¿qué crees? Que allá en Coatlinchan tenemos un frontón que ya cumplió 100 años, ¿no? Y entonces dicen que en ese frontón, en las noches, se escuchaba al principio una marrana, ¿no? Entonces decían, la marrana que se le salió el vecino, ¿no? Y que era una marrana, pero le decían, no, yo creo que se te escapó tu marrana. No, pues no. Y nunca. Y entonces esa marrana venía en cadena, tenía cadenas, y era una marrana negra y se aparecía a medianoche en el frontón. Mucha gente la vio, y entonces decían, no salgas porque se te aparece la marrana encadenada. Y pues esa marrana dicen que espantó a mucha gente, pero un marrano, un grandote negro, imagínate, que se arrastraban las cadenas. Y todavía hay gente que dice que sí, que todavía escucha las cadenas en ese frontón. ¿Esa marrana no será del cuento de Navidad? Pues no, de la de Scrooge, no lo sé, pero mucha gente sí. Eslabón por eslabón. Mucha gente ha datado esa leyenda de la marrana encadenada. Que espanta a la gente, la corretea. Pero es lo más padre, ¿no? Es contar esas historias y ver cómo las tienes así como que, sí. Sí, entonces no. Como dijo Norma, ven a nuestro pueblo, ¿qué otro motivo tenemos para visitar Coatlinchan? Los pulques. ¡Wow! Los pulques, no, es un pueblo pulquero. De hecho, hay una teoría, a los de Coatlinchan nos llaman los tlacuaches, nos apodan los tlacuaches. Allá en esa región, la mayoría de los pueblos tiene sus apelativos, ¿no? A unos les dicen que los patos, otros las ranas, otros los tlacoyeros, los comaleros, pero los de Coatlinchan nos dicen los tlacuaches. Hay varias versiones, ¿no? Algunos porque dicen pues, que son animalitos bien inteligentes, todos dicen, no, los de Coatlinchan son inteligentitos. Pero también está otra leyenda porque dicen que el tlacuache es bien pulquerote. Entonces también la gente de Coatlinchan es bien pulquera. Hay un documento de por ahí de los 1800 en donde sí dice que la gente de Coatlinchan tenía exceso de pulque. Incluso mandan un edicto en donde dice a todos los pulqueros del pueblo de Coatlinchan se les dice que no se les puede vender más de $1 a sus comunidades, y a aquella persona que les venda más y que veamos que anda en los pueblos, en la calle empulcada, la vamos a, no me acuerdo si era encarcelar o también iban a recibir unos azotes. Y entonces el tlacuache está bien relacionado a la bebida del pulque, ¿no? Entonces también por ahí dicen que por eso son. Ahí donde está un museo del pulque, ahí hay un museo del pulque. Sí, está el museo del pulque. De hecho lo administra la maestra Guadalupe Villarreal y su hija, la licenciada Zaira. La maestra Guadalupe es de las personas que vivió el traslado. Ella tiene muchas historias porque literalmente lo vivió en carne propia. Ella por eso está terminando de escribir un libro que se llama Yo vi salir una deidad de mi pueblo, y habla precisamente de todas las crónicas que ella recopila de sus papás, de todo lo que ella vivió hace. Y entonces ella administra el Museo Regional del Pulque, que es también un espacio en donde puedes comer, donde puedes degustar pulque y comida tradicional mexicana. También están otros pulques que también son muy famosos allá, que le mando un saludo a mi amigo Daniel Said, que son los pulques El Toluco. Ahí este chico está enfrente del templo, y también él abre casi todos los días, y también los fines de semana ahí se hace el pachangón, pone música, baile, la cantina, la rayuela, los taquitos, luego hace caracol. Ya es muy común hacer para la pulquería la botana, ¿no? Hace los caracoles y ya pues ahí anda botaneando. Entonces esos son los pulques del Toluque, bien picoso. y el museo tradicional del pulque también, que también es un espacio más que tiene más familiar y cultural, porque ahí hace también tallercillos y todo. Esos dos lugares que son muy recomendables para otros que les voy a contar, que se me andaba pasando, digo, otra razón para ir a Coatlinchan. A ver. Los helados de Coatlinchan. Mucha gente
de todas las regiones de Cuautlalpan, San Vicente, Texcoco, vienen hasta de la ciudad para comerse un helado de Cuatlinchan. Y si no me creen, vayan un sábado o un domingo y busquen los helados de Cuatlinchan. Y es fácil porque están exactamente en la plaza. Y les digo que es fácil saber cuáles son, porque hay una fila, te lo juro, de que puedes esperarte hasta 1 hora para que te den un helado. ¿Algún sabor que nos recomiendes? A mí me gusta mucho el de beso de ángel. El de beso de ¿Ya lo ángel. viste? Si le gusta el beso de ángel. ¿Cuál nos recomiendas? Ay, pues es que hay varios. Pero a mí el que me encanta de igual es el de pétalos de rosa. Y también otro lugar que pueden visitar muy padre es el restaurante Los Rosales. El restaurante Los Rosales ya es un poquito de comida gourmet, pero me gusta porque el chef de ahí es de Cuatlinchan. Y es chef, tiene con título y maestría y tiene ya varias bebidas ahí que él hizo para Cuatlinchan y todo. Y entonces, Bueno, es que de hecho ir a Cuatlinchan no te mueres de hambre. O sea, a Tlacoyos, cualquier tacos. hora que tú puedas ir, vas a encontrar establecimientos, comida, ¿Y el presupuesto? entre es sus barato. Bueno, Pues yo sí, siento que es es- barato. Por ejemplo, un helado está en 20 pesos. Un helado se me hace económico. Apenas ahorita saliendo del trabajo me comí un helado en 40 pesos, ¿no? Y me dieron 2 bolitas, ¿no? Entonces yo digo, y allá es tremendos helados. 25. Otros helados igual buenísimos son los helados Mi Pueblito, que ellos, la señora es originaria de Cuatlinchan y su esposo era originario de Oaxaca. Entonces imagínate, ustedes saben que Tienen los como esa oaxaqueños fusión. tienen esa fusión y hacen unas nieves y helados y buenos, y es helados Mi Pueblito, y también es bellísimo ese lugar, es una heladería, en donde te puedes sentar literalmente ahí a comer tu Están heladito. muy ricos. Pero hablando de nieves, en Semana Santa se hace, las familias ponen su puesto de las nieves, pero a lo tradicional, que es el bote, y lo van, ¿no? Con el bote, ahí están. Pero esas sí solamente son en la época de... Y hay familias, Semana Santa. sí, y hay familias ya de generaciones Ajá. haciendo helados. Hay un amigo que apenas fue a Europa, Italia, y a comer los famosos gelato y decir, yo me quedo con mis nieves de mi Cuatlinchan. Y de verdad vayan y pruébenlas. O sea que pruébenlas. es recomendable un fin de semana, porque Sí. tienes como para Sí. pueblear, como le decimos mucho por acá, degustar comida, bebida, postres, Sí. y aparte también tienes la opción de poderte ir a la aventura al otro día y caminar, encontrar dónde estuvo el monolito, escuchar las leyendas. Entonces creo que es un lugar imperdible Sí. y que podemos salir llenos de mucha cultura, empapados mucho de nuestro propio conocimiento y de nuestra propia cultura. Fíjense, les recomiendo algunas fechas donde se vive todavía más la tradición en Puebla. A ver, ya estoy anotando, dime. Los huehuenches, que son los domingos de huehuenches. 22, primero, Pero el 8 es donde más afluencia, ese se Ajá. los recomiendo, imperdible, el 8 que es el cierre del huehuen. Luego la Semana Santa es muy significativa, de verdad, muy significativa. Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, es una representación. No quiero meterme así, somos mejor, ¿no? Porque es la maestra Betty, y tienen ellos muy irrespetable también allí en Cuatlinchan. Tenemos, vean la tradición que se lleva en la representación. Ya les hablé un poquito, ¿no? Hay mucho contexto sobre esta representación. Y el viernes su Vía Cruz también, impresionante la procesión del silencio, En la noche es bellísima, de verdad. Silencio total, se apagan todas las luces de las calles del pueblo, la gente con veladoras, y se toca una melodía, porque en Cuatlinchan se tocan unas melodías únicas de Semana Santa. Hijo, estremece, ¿no? O sea, escuchar todo y las imágenes, y uy, o sea, no de miedo, sino, no sé, deben de ver. Esa y la festividad de San Miguel Cuatlinchan, que es una chica que es el 8 de mayo, y la más grande que es la patronal, que es el 29 de septiembre. Sí, son imperdibles, es bellísimo. Hay ferias, pero todo al estilo de pueblo, una fiesta de pueblo, que es totalmente diferente.
música en vivo, bailables, cantantes, cohetes, Cuentes todo el día. cohetes todo el día. Y está que todo, suben y todo, cohetes, y comida gratis, porque como es pueblo, allá se tiene esta costumbre de que Dan de comer. se da de comer. Por ejemplo, la familia, digamos, de Mari, vistió las imágenes, porque es la tradición de vestir las imágenes. Entonces, ella hasta hay filas, se hacen tómbolas para ver quién va a vestir a los arcángeles. Hay gente que ha esperado años para que le toque vestir una imagen, ¿no? Le dicen la del patrón San Miguel. Y entonces ya se hace. Y cuando te toca eres feliz, pero ¿sabes qué? Tienes que darle a toda la gente, y todo el día, o sea, no nada más, ahora De no. tales a tales No, horas. desde la noche que llega la imagen a vestirse, toda la noche debe de haber música, después en la mañana hay que dar el desayuno, y todo el día debe de haber música, eventos en la casa de la familia, y después la comida, y dicen, llega el momento triste de la familia, porque ya se le va la imagen. Entonces la despiden. Llegan los pueblos. Llegan todos los pueblos, y a todos, nadie debe de quedar sin bebida ni comida. Entonces, seas de la comunidad o no seas de la comunidad, te invitan a comer. Ándale, hasta te dan tu itacate. Exactamente. Una pregunta para poder ir ahí en la noche disfrutar esto. ¿Hay algún hotel dentro de Cuautitlán para caminar, o sea, usar la casa de Mari, regresar a descansar al hotel? No, fíjate que ese de hecho, por eso ahorita se está trabajando con el gobierno de Texcoco, porque ya estamos entrando en esta parte del turismo, pero nos están dejando los recorridos tempranos por lo mismo de que todavía no tenemos esa infraestructura para albergar turismo. Pero sin embargo, Texcoco, que estamos a 15 minutos, a 10 minutos de Texcoco, ahí pueden hospedarse en varios puntos en hoteles muy, muy bonitos, muy céntricos, y también Texcoco de noche es bellísimo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué proyectos estás organizando ahora mismo en este año en tu comunidad? ¿Qué proyectos? Pues hay varios. Está ahorita el que viene es el de los huehuenches. Tenemos una exposición que se llama Tierra de Valientes, que esta vez la vamos a presentar en Casa de Cultura de Texcoco, que es una exposición bellísima. De verdad, Albert ya tuvo la oportunidad, viene mucho más mejorada, más grande. Viene toda la del Museo de Itinerancia de Hijos de la Cuenca de México, que ahora ya llegamos a la Ciudad de México. Vienen ponencias, conferencias, exposiciones, tantos, vienen muchos muy buenos proyectos de La Piedra Rodante. Por eso le digo, síganos ahí en La Piedra Rodante. Bien, Norma, pues, ¿qué creen? Ahora sí, ya se nos acabó el 20. El Festival de Forking. Pues bueno. Sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a todos, y los invitamos también para podernos sintonizar este día sábado 7 de febrero a las 11 de la mañana. Tendremos como invitado especial al doctor José Omar Tinajero Morales, cronistas, a ver si lo digo bien, de Tepetlaxtoc. Casi le atinaba. ¿Ok? Entonces no se les olvide, es otro de los cronistas. Vamos a tener igual más historias, más anécdotas, más leyendas, y también lo más importante, seguir conociendo de nuestra cultura y no perder esta parte tan importante que nos identifica como mexicanos. Maestro, la frase, el cierre para todos aquellos jóvenes que se interesen en la crónica, los futuros cronistas. Que la historia es bellísima, ¿no? A veces se dejan llevar por las escuelas, ¿no? Porque a mí me ha tocado, ¿no? Y tengo que ser sincero porque soy docente. Y entonces también he de admitir que a veces, no quiero decir que con eso que todos los maestros de historia sean malos, porque hay fascinantes, ¿no? Pero a veces pues nos toca el maestro en donde, híjole, dices, ay, esto es historia, qué aburrido, ¿no? Pero cuando tú le encuentras esa pasión, te desemboca mucho, te hace leer. Entonces busquen esa parte histórica, cómo empezar con un niño, busquen la historia de sus abuelos, la historia de sus familias,
Empiecen a hacer crónicas desde ahí, desde tu familia. ¿Quién fue mi abuelo? ¿Era conocido? ¿No? Todos vamos a tener un familiar que tocaba guitarra, que cantaba, que escribía, que era poeta, que era actor, que era esto, que era el otro. Y desde ahí empieza. Y empieza tus crónicas. Y verás que poco a poco te va a llevar a investigar otra cosa. Y ahora, y si le investigo ahora de esto. Pero ese es el punto flexible para los pequeñitos. Investigar. Y es hermoso y me da mucho gusto y los felicito a este equipo que tengan pequeñitos aquí. De verdad, a mí me fascina. Yo trabajo con niños, ¿no? Y ver a pequeñitos que están en una cabina con un guión es fascinante. Y ellos van a ser, ustedes van a ser las futuras cronistas, las futuras locutoras, escritoras. Tanto que tenemos, porque en México tenemos un talento increíble, ¿no? Pues somos la raza de bronce. Muchas gracias, Camil. Mari. Pues yo estoy muy agradecida, gracias por este espacio, por el espacio a la Piedra Rodante, que es un proyecto que inició con mucha alegría, ¿no? Sobre todo para llevar la historia de nuestra comunidad, para que sea conocido, para que nuevamente vuelvan a ver a Coatlinchan. Y yo también soy docente, yo trabajo con pequeñitos de preescolar, ¿no? Entonces desde chiquitos ya se ve ese gusto, esa pasión por algo, ¿no? Entonces yo invito a todos los jóvenes, a todos los niños que sientan ese amor y ese gusto por su país, por su comunidad, por su identidad, porque desafortunadamente eso como juventud, como niñez estamos perdiendo, nuestra identidad. Entonces lo que un cronista, es lo que yo siempre digo, lo que un cronista hace es que rescatemos y valoremos nuestra identidad. Gracias, Mari. Nuevamente, las redes sociales donde nos podrán informar. Pues estamos en Facebook como La Piedra Rodante. Por el momento contamos con esa red social. Ahí se sube todo tipo de información, historia, fotografías, videos, no solo de Coatlinchan, sino también de sus alrededores. Gracias, Mari. Albert. Nos despedimos, como dijo Norma, el próximo sábado tenemos al doctor Omar Najero, cronista de Pepe Clostó. También tienes anuncio para el próximo martes. Viene el compañero Darío González Torres del Club Santana Sabaján, también cronista, uno de mis compañeros como cronistas. Y el día jueves, la próxima semana, el día 12, viene Efraín de Iztapaluca, también otro cronista de Iztapaluca. Mencionas al doctor, a Martín Carrillo, la mañana estoy hablando con él. Y está por confirmarme un sábado para venir también a platicar sobre sus investigaciones, sobre el lago de Texcoco, sobre las fotos que tomaron en 1930. Del lago de Texcoco, una impresionante investigación que ha hecho él. Y nos faltan dos cronistas más de Hijos de la Cuenca, que es Vanessa de Chicoloapa y Héctor Josué de Chalco. Pero estamos en esto. De lujo, de lujo. ¿Y qué, Jackie Valens? Bueno, pues, muchas gracias por venir. Yo soy Jackie Valens y pues todo. Nadia. Muchas gracias por venir. Yo soy Nadia. Cris. No, por compartirnos un poco de esta poca historia que, o sea, difícilmente en un libro de historia lo vas a encontrar, ¿no? Y pues de corazón espero esto pueda evolucionar a redes sociales, ¿no? Que al rato sea el próximo trending topic o el próximo meme de la historia que nos acabas de contar del monolito, ¿no? De las sirenas, para que pues también pues reforcemos esa identidad cultural. Yo muchísimo a todos, me encanta, la verdad, yo soy una de las que también disfruta mucho el tener a los cronistas aquí, porque de verdad me encanta esa parte que ustedes nos cuentan la historia de una manera que te envuelven. Espero ir muy pronto, ¿okay? A visitarlos por allá. Realmente me dejaron con muchísimas ganas de conocerlo y espero pronto estar por allá y hacer algo también. Les agradezco mucho a todos y también a mis niñas preciosas que están aquí. Y bueno, vamos a también agradecer a la producción. Tenemos de este lado a Tony Machetes en los controles con mi querida Lupita y Casey.
Asbeidi. Asbeidi, ay, ya me lo voy a aprender. Asbeidi, gracias a la producción, gracias a Pilares República Federal. Recuerden, nuestras raíces son la fuerza que nos permite crecer. Conocerlas es el primer paso para amar lo que somos. Mi nombre es Israel Hernández Mosco y Norma de Minnesota. Nos Así despedimos bajo Puente Radio, donde tu voz une a la comunidad. Buena tarde, buena noche. Gracias por tu atención. No te vayas sin antes regalarme un like, compartiendo este video, suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mis demás redes sociales.